Bueno, pues en esta segunda parte, como muy bien ha dicho mi compañero Enrique, vamos a hacerte unas preguntas sobre el tabaquismo. Vale. ¿Qué es el tabaco? Bueno, el tabaco, como bien sabéis, es un tóxico que, haciendo una breve reseña histórica, como bien sabéis, no llegó a España hasta después del descubrimiento de América. Fueron los descubridores los que realmente se trajeron el problema de allí a aquí. Y actualmente, pues el tabaco es un problema de salud pública muy importante. Y más que decir qué es el tabaco, yo preferiría hablar de qué es el tabaquismo. El tabaquismo es una enfermedad que tiene tres características muy importantes. En primer lugar, que es crónica. En segundo lugar, que es adictiva. Y en tercer lugar, que es sistémica. Es decir, crónica, ya lo sabéis, es mantenida en el tiempo. Adictiva, bien lo sabéis, es un problema que va enganchando cada vez más. Y sistémica quiere decir que cuando yo tengo un hábito tabáquico, el problema no le tengo solo a nivel pulmonar, sino que le tengo en todo el cuerpo. Puedo tener enfermedades de toda índole en el organismo. ¿Sabría decirnos cuál es su composición y cuáles de estos son adictivos? Bueno, decir la composición de un cigarro probablemente nos tuviese aquí varios días, ¿eh? Hay descritos casi más de 5.000 sustancias tóxicas en el tabaco. Unas de ellas son orgánicas, otras son inorgánicas. Unas se encuentran en una fase gaseosa, otras se encuentran en fase sólida. Lo importante del tabaco es que tiene sustancias como es la nicotina, que es la que realmente crea la adicción. Tenemos muchas sustancias como son hidrocarburos aromáticos, alifáticos, como son policíclicos, etcétera, que pueden darnos problemas de cánceres, entre otras sustancias. Hay un componente que es el 1,3 butileno, una cosa así, no recuerdo exactamente cuál, que es realmente cancerígeno, pero no tenemos que centrarnos solo en enfermedad tumoral o neoplásica con el tabaco. Hay también sustancias en el tabaco que son irritantes bronquiales, irritantes pulmonares, que alteran nuestros pulmones, y también hay sustancias que incrementan el riesgo cardiovascular, es decir, favorece que nosotros tengamos más eventos tipo infarto, trombosis, embolia, etcétera. Con respecto a su componente, ¿cuáles son los más perjudiciales? Todos. Es decir, el tabaco no se trata solo de nicotina o alquitrán o hidrocarburos de un tipo, de otro, o derivados orgánicos del carbono, o derivados orgánicos del nitrógeno, o derivados orgánicos del oxígeno. Todo lo que va en el tabaco, independientemente de la situación en la que se encuentre, bien sea gaseosa, bien sea en forma de partícula, es tóxico. Entonces, yo creo que no nos debemos de quedar qué es tóxico y qué no es tóxico. Es todo tóxico. De acuerdo. Vale, ¿qué es el tabaquismo y a qué edad se suele comenzar? Bueno, como os comento antes, el tabaquismo es una enfermedad y así está catalogada en la DSM-4, que es un manual de diagnóstico de enfermedades. El tabaquismo es un hábito tóxico, como ya os he dicho, es una enfermedad que tiene las tres características que os he comentado anteriormente, que es adictiva, que es crónica y que es sistémica, que afecta a todo el cuerpo. Actualmente, ¿a qué edad comienza el tabaquismo? Pues hay encuestas que ponen de manifiesto que el inicio del tabaquismo en el momento actual viene rondando en torno a los 15-16 años. Pero las encuestas hay que valorarlas un poquito porque dependiendo de qué encuestas manejes, pues las edades iniciales de tabaquismo se desplazan hacia más para abajo, más para arriba. Hay encuestas que ponen de manifiesto que el primer cigarrillo se suele echar en torno a los 12-13 años y hay otras que dicen que 15-16, pero bueno, en torno a 14-16 años es un poco la edad de inicio. ¿Qué síntomas puede presentar un fumador ocasional? Pues los síntomas son muy variopintos y son muy variopintos porque dependen de qué órgano afecte. Como bien sabéis, el órgano principalmente afectado por el tabaquismo es el pulmón. De tal manera que hay una enfermedad que seguramente también conocéis que se llama EPOC, se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que tiene tres síntomas principales. Tiene tos,
tiene mucosidad y tiene disnea o fatiga. De tal manera que cuando una persona es fumadora, el primer síntoma que comienza a mostrar es tos. Pero el paciente no le echa mucha cuenta porque lo cataloga como normal dentro del hábito tabáquico que tiene, igual que el incremento en la producción de mucosidad que tiene. Realmente cuando un paciente es consumidor de tabaco y consulta a su médico es cuando tiene disnea, cuando tiene fatiga, porque realmente es ese el síntoma que le invalida, que le incapacita para realizar lo que venía realizando hasta ese momento. De tal manera que cuando ya consulta por la disnea ya presenta un grado de EPOC avanzado y entonces hay que poner tratamiento broncodilatador cuanto antes, pero lo mejor del tabaquismo es no iniciarse con él para no tener ningún tipo de enfermedad. Y debo de recordar que el tabaquismo es la primera causa de muerte evitable en nuestro mundo occidental. Por tanto, si no cogemos tabaquismo vamos a prevenir muchas muertes. ¿Cuáles son los síntomas de un fumador habitual a corto plazo y a largo plazo? A cortísimo plazo, ninguno. Es decir, cuando un joven se adentra por primera vez en el mundo del tabaco, los primeros síntomas del tabaquismo son desagradables. Es decir, el primer cigarro que yo me fumo me entra tos, puedo tener náuseas, puedo tener vómitos. Pero a medida que yo me voy adentrando en el uso del tabaco y comienzo a tener un hábito más arraigado, voy tolerando mejor ese tabaco y no voy a mostrar síntomas hasta que realmente tenga ya una afectación pulmonar, como os he dicho antes. El último síntoma que se instaura es la disnea y cuando ya se instaura ya la EPOC está avanzada. Pero no tenemos que centrarnos solo en patologías respiratorias. Muchas de las patologías cardiovasculares, entre ellas infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica, anginas de pecho, tromboembolismos pulmonares o accidentes cerebrovasculares, tienen su origen en el consumo de tabaco. ¿Qué es el cáncer de pulmón? Bueno, pues el cáncer de pulmón, como bien sabéis, es un tumor maligno que afecta al pulmón, indudablemente, y que, como bien sabéis, el cáncer se produce por mutaciones celulares, de tal manera que las células que tienen que tener una base reguladora de cara al crecimiento, pierden esa base reguladora y comienzan a crecer de manera incontrolada, de tal manera que empieza a aparecer el cáncer de pulmón. Hay distintos tipos de cánceres de pulmón y lo que sí es importante es que el cáncer de pulmón hasta hace 15, 20 años era una enfermedad, una patología que estaba ceñida casi que exclusivamente al varón. Hoy en día estamos viendo muchísimos cánceres de pulmón en mujeres. De tal manera que, vuelvo a repetir, no es conveniente iniciarse en el hábito del tabaco. ¿Qué porcentaje de fumadores se ven afectados por esta enfermedad? Mira, en cuanto a enfermedades pulmonares, tenemos que tener en cuenta que no todos los que fuman terminan desarrollando enfermedades pulmonares. ¿Por qué? Pues porque de cara al padecimiento de enfermedades no solamente influyen lo que son los tóxicos que podemos inhalar en este caso, como es el tabaco, sino que también influye mucho lo que es la genética. Lo que sí se sabe es que el tabaco es mucho más dañino, es mucho más perjudicial para la mujer que para el varón. Es decir, a igualdad de números de cigarrillos fumados en varón o en mujer, es mucho más perjudicial en la mujer. La EPOC, que como ya os he dicho es la enfermedad más frecuente respiratoria ocasionada por el tabaco, de todos los que fuman, en torno a un 25-30% terminan desarrollando EPOC y otros no terminan desarrollando EPOC a pesar de fumar. De ahí que se piense pues que la genética y la idiosincrasia de cada uno pues sea un poco lo definitorio del padecimiento o no de la enfermedad. Bueno, pues ya hemos terminado las preguntas sobre el tabaco, pero ahora te queríamos comentar un tema que es muy actual, ¿vale? Son los vapers, porque ya hemos visto en la televisión que ha habido bastantes casos graves y eso, y bueno, queríamos saber algo más sobre él. ¿Qué son los vapers?
Los cigarrillos electrónicos o mal denominados vapeadores. Te digo mal denominados vapeadores por lo siguiente. Cuando yo hablo de vapear, se supone que lo que yo exhalo es solamente vapor, es decir, distintos componentes en forma gaseosa. Pero cuando una persona utiliza un cigarrillo electrónico o un vapeador, cuando exhala ese humo, ese aire, no solamente van partículas gaseosas, sino que también van partículas sólidas. Por tanto, hablar de vapeador yo creo que es un error. Lo que pasa es que queda bien de cara a la venta y demás, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que estos vapeadores que surgieron allá por el año 2003, si mal no recuerdo, vinieron un poco a poner algo de claridad para dejar el tabaco, es decir, surgieron con la idea de una deshabituación tabáquica para que la gente dejase de fumar. Y de hecho, un lugar donde se instauraron con una pronta rapidez y donde hubo grandes ventas fue en Reino Unido. Allí la comunidad científica, muchos médicos, apoyaban este uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores como un método para que la gente dejase de fumar. Y sí es cierto que algunos pacientes fumadores de tabaco convencionales lo dijeron, pero estos vapeadores supusieron el que gente que no fumaba se enganchase a estos cigarrillos, y entre ellos la población joven creo que fue una de las que realmente se enganchó con estos métodos de fumar. ¿Tiene algún efecto secundario perjudicial? Pues todavía no podemos decir desde un punto de vista científico rotundamente que sí. Y digo esto porque no hacen falta más estudios, hacen falta más años de consumo o de uso de este tipo de dispositivos electrónicos para ver realmente si es nocivo o no para la salud. Pero ya en el momento actual podemos ir avanzando algo de que en el momento actual ya se están describiendo algunas enfermedades relacionadas con estos vapeadores. Se han descrito casos de neumonías lipoideas, se han descrito casos de neumonías eosinofílicas, se han descrito recientemente un caso en Canadá de una bronquiolitis obliterante, que son una enfermedad grave. Se han descrito casos incluso curiosos de explosión del dispositivo en la boca del paciente, provocándole un daño facial importante. Cada vez se sabe más de este tipo de vapeadores y creemos que en un futuro no muy lejano tendremos más datos para ver realmente lo nocivos de estos cigarrillos. ¿Cuáles son los más peligrosos? Igual que te dije con cuáles eran los componentes del tabaco, pues son peligrosos todos. Porque tienes que tener en cuenta que un vapeador lleva un depósito donde va un líquido, ese líquido lleva nicotina. Aparte de la nicotina, lleva también un aromatizante para que realmente el sabor del vapeador sea agradable, y lleva también una sustancia vehicular para que realmente eso prenda, que normalmente suelen llevar dos sustancias, o bien el propilenglicol o glicerina, que son grasas. Entonces, tan perjudicial es la nicotina, tan perjudicial son los saborizantes y tan perjudicial son las sustancias vehiculares. Por tanto, yo creo que todos son negativos. Te estoy hablando de vapeador. Si te hablo, por ejemplo, de otro método de fumar, que es los IQOS, no sé si los habéis oído nombrar, pues los IQOS es también un dispositivo nuevo creado por una importante tabaquera estadounidense. El IQOS no consume nicotina, sino que lleva tabaco, y el tabaco que consume o que utiliza el IQOS no se quema, se calienta. Por tanto, estamos en situaciones en las que todos los cigarrillos electrónicos, todos los vapeadores, todos los IQOS y el último que ha salido, que se llama Juul, pues también son tóxicos todos. Vale. ¿Qué porcentaje de personas lo usan y dónde pueden comprarse? El porcentaje, te voy a hablar un poco de cuando surgió. Cuando surgió en los vapeadores,
Hubo un boom de cara, creo recordar, en torno al año 2013 aproximadamente, donde bueno, se compraron bastantes. Hubo un declinar importante en el año 2014. Pero en España puedo decir que ha sido uno de los países donde menos vapeadores se han vendido con respecto al resto del mundo. Porque desde que surgió el cigarrillo electrónico en el año 2003, las sociedades científicas y entre ellas la Sociedad Española del Aparato Respiratorio, que se llama SEPAR, se puso totalmente en desacuerdo en que este tipo de dispositivos se utilizasen en España porque se veía lo nocivo que tenían. En cuanto a dónde deben comprarse, pues como bien sabéis, cuando aparecieron se crearon muchas tiendas que vendían estos vapeadores. Hoy en día las tiendas de vapeadores, sobre todo en nuestra zona, prácticamente no hay, pero tiene un problema. Estos cigarrillos electrónicos es que tienen un fácil acceso a través de internet, es decir, vía online se pueden comprar. Y creo que eso sería conveniente que hubiese unas medidas regulatorias para que realmente lo comprasen gente adulta, mayor de edad, porque gente menor de edad puede comprarlo también, ¿eh? Pues muchísimas gracias por haber contestado todas nuestras preguntas y aquí concurre Muy bien. todo. Pues muchas gracias a vosotros y aquí me tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Gracias. Muy bien.